Preguntas que siempre te has hecho, parte número 2, ¿ok? Este video pertenece a Curiosidades Ben. Vamos a ver qué nos trae. El Cristo Redentor está sobre una montaña de 700 metros de altura. ¿Cómo construyeron algo tan enorme allá ¡Wow! Eso es demasiado alto. arriba hace casi 100 años? La primera sorpresa es que por dentro no es piedra sólida, aunque lo parezca. Es hueca, con un esqueleto de concreto reforzado. El cemento que utilizaron no era cualquiera. Lo trajeron desde Suecia porque era más resistente. Imagínense ustedes. O sea que prácticamente la estatua del Cristo Redentor está hecho de un cemento específico. Pero el mayor reto era la montaña. No había carretera hasta la cima. Todo subió en un pequeño tren que había sido instalado años antes. La cara y las manos eran demasiado detalladas para hacerlas ahí. Por eso las esculpieron en Francia. Llegaron a Brasil en pedazos y las armaron arriba, como un rompecabezas gigante. Después, O sea, prácticamente la estatua del Cristo Redentor está hecha, como quien dice, por partes. trabajaron en la piel. El concreto se veía muy tosco, así que lo cubrieron para suavizarlo. Utilizaron unos 6 millones de pequeños triángulos de piedra jabón. Pero hay algo que pocos saben. Cientos de mujeres del lugar los pegaban uno por uno. Trabajaban en los sótanos de las iglesias. Muchas escribían nombres y oraciones detrás de cada piedra. Así que dentro del Cristo quedaron miles de mensajes ocultos para siempre. Todo Secretos que nunca sabremos. tomó casi 9 años. Se inauguró en 1931 y como es de los puntos más altos de la ciudad, los rayos lo golpean seguido. Por eso aún guardan piedras de repuesto para reparaciones. Número 9. ¿Por qué llevan más de 100 años sin dejar que nadie suba a la antorcha de la Estatua de la Libertad? Durante Más de 100 años hoy, pero hace tiempito creo que estaba permitido subir a la antorcha, ¿no? sus primeros 30 años sí podía subir hasta ella. Dentro del brazo, una escalera angosta llevaba a un pequeño balcón bajo la llama. Desde ahí se veía todo Nueva York en 360 Imagínense ustedes vean Nueva York. Si te quieres divertir, taquiti, 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 taquiti. Desde ahí, desde esa altura. Eso debe ser una vista hermosa. grados, hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Era el 30 de julio de 1916, a eso de las 2 de la madrugada. Cerca, en una isla del puerto, había un enorme depósito de explosivos. Eran municiones para la guerra en Europa. Estaban en plena Yo pensé que eran municiones para para demoler a la Estatua de la Libertad. ¿Ah? Pensé, no, por un momento me pasó por la mente. Primera Guerra Mundial y unos espías alemanes querían destruirlas y las hicieron estallar. Fue una de las explosiones más grandes en la historia de la ciudad. Tembló como un terremoto y se sintió a 104. Imagínense ustedes la cantidad de explosivos que había ahí, que prácticamente el estallido hizo que hiciera que temblara. Imagínense ustedes, ¡jue máquina! 40 kilómetros de distancia. Se rompieron ventanas por toda la ciudad y murieron 7 personas. La metralla voló hasta la estatua y golpeó el brazo que sostiene la antorcha. El brazo quedó tan dañado que cerraron la antorcha por seguridad y nunca la volvieron a abrir siquiera. O sea, por causa o por culpa de esa explosión es que no podemos subir a la antorcha de la Estatua de la Libertad, porque prácticamente pues hubo un pequeño roce ahí de estructura o de infraestructura que hizo que, pues, lastimosamente colapsara, ¿no? Después de restaurarla por completo, la parte más alta a la que todavía puedes acceder es a la corona. Tengo hambre. Benny, bájate de la antorcha. Tengo hambre. Yo también. Tengo hambre. Yo también. Yo lo recuerdo. Oye, publicidad, hermano. Bueno, miren, denme un break ahí para quitar esta publicidad. ¿Qué amor. pasa, pues? Antes de mí, Ok. se Es acabó. prohibido subirte a ella. Número 8. ¿Por qué la torre de Pisa está inclinada? La torre más famosa del mundo es famosa por Esta torre es muy famosa también porque creo que está así como que se cae, ¿no? una nunca fue diseñada para inclinarse, torció sola. Y el problema estaba escondido bajo tierra. Pisa se construyó sobre un suelo blando y húmedo. Era un antiguo terreno de río, arcilla, arena y lodo. Ese suelo no podía sostener el peso de una torre de mármol. Y esa torre pesa más de 14,000 ¿Cómo dijo? A ver. blando y húmedo. Era un antiguo terreno de río, arcilla, arena y lodo. Ese suelo no podía sostener el peso de una torre. Ok. Es que prácticamente esa torre, ¿cuánto pesará? Porque prácticamente las construyeron en un suelo que no está como quien dice, firmemente, ¿no? Torre de mármol. Y esa torre pesa más de 14,000 toneladas. Además, la base era poco profunda. Apenas 14,000 toneladas, imagínense ustedes.
apenas unos 3 metros, así que un lado empezó a hundirse más que el otro, y la torre comenzó a inclinarse muy pronto. Ya se torcía cuando solo llevaban 3 pisos, allá por el año 1178. Aún así, siguieron levantando. Tardaron casi 200 años en terminarlo, con largas... 200 años en terminar esa torre. What the fuck? Y aún así no quedó terminada porque está como chueca, ¿no? Está como chueca, está así como para un lado. pausas. Los constructores intentaron corregir el error. Hicieron los pisos de arriba más altos del lado que se hundía. Por eso, la torre ni siquiera es recta. En realidad, está curvada como si fuera un plátano. El error quedó grabado en su forma, pero el suelo blando siempre ganaba. Y la inclinación fue creciendo poco a poco, siglo tras siglo. Así que la torre de Pisa no está inclinada a propósito, sino porque construyeron todo esto sobre puro lodo. Número 7. ¿Cómo hicieron? Ok, pero ¿cómo van a construir? ¿Cómo van a construir algo así tan inmenso y con tanto peso en una superficie que no tiene, ¿sí me entienden? Como quien dice, no tiene la estabilidad suficiente para retener o para soportar tanto peso, loco. Esos ingenieros como que perdieron un poco el conocimiento ahí, ¿no? Para construir el Eurotúnel. Unir Inglaterra y Francia significaba cruzar el Canal de la Mancha. La idea obvia era un puente, pero se descartó. Ese canal es la ruta de barcos más transitada del mundo, con cientos cada día. Los pilares de un puente serían un peligro. Un barco terminaría chocando y la niebla y las tormentas lo harían inseguro buena parte del año. Por eso fueron por debajo. Un túnel a salvo del clima y los barcos. Pero ¿cómo cavar bajo el mar sin que se inunde todo? Bajo el lecho marino. Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo lograron cavar por debajo del mar sin que el mar hicieran que se ahogaran? Hay una capa de roca especial, blanda para cavar, pero impermeable. Se le conoce como creta. El agua no la atraviesa, así que el túnel sube y baja para no salirse de la creta. No es un solo túnel, de hecho, sino que son 3, 2 para trenes y uno pequeño en medio por seguridad. Para cavarlos, utilizaron 11 máquinas gigantes. Y la parte increíble es esta. Cavaron desde los... Imagínense ustedes, esas 11 máquinas, ¿cuánto costarán? ¿O qué no habrán hecho esas máquinas? Pobres máquinas, en fin. 2 países a la vez, 2 equipos separados por 38 kilómetros bajo el mar. En diciembre de 1990, por fin se toparon ambos equipos. Un obrero inglés y uno francés se dieron la mano cuando se encontraron. Algunas máquinas eran tan grandes que ni siquiera las sacaron. Las dejaron ahí abajo, enterradas bajo el mar. Era más práctico. ¿Y para qué la van a sacar? Número 6. ¿Cómo hicieron para construir el canal de Panamá? Antes del canal, ir en barco de El canal de Panamá, que es muy famoso, el canal de Panamá. Nueva York a California significaba rodear Sudamérica, y eso te podía tomar más de 3 meses. Gracias al canal, ese tiempo se redujo a un solo día, pero construirlo no fue fácil. Tomó cerca de 30 años y más de 25,000 vidas. Los primeros en intentarlo fueron los franceses en el año 1881. Su plan era cavar una zanja plana de un océano al otro, pero la selva los destrozó con lluvias y derrumbes, y algo invisible mataba a miles de trabajadores. La malaria y la fiebre amarilla. No sabían que el culpable de todo esto eran los mosquitos. Tras unos 20... cuando no, los pinches mosquitos, como quien dice, causando enfermedades. Y 2,000 muertos, Francia se rindió. Creyeron que era simplemente imposible. En el año 1904, Estados Unidos tomó el relevo con una nueva idea. Sabían que el enemigo era el mosquito y tomaron algunas medidas. Secaron pantanos y echaron aceite en cada charco. La enfermedad se dio y el trabajo pudo avanzar. La zanja plana que se propuso inicialmente era imposible, así que decidieron subir los barcos. Para subirlos, construyeron esclusas, que son básicamente gigantescos ascensores de agua. El barco entra, la cámara se llena por gravedad y sube flotando sin necesidad de bombas. La idea funcionó y el canal... ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, hasta donde puede llegar el ser humano, ¿no? A construir grandes cosas para hacer las cosas más fáciles. Finalmente, abrió en el año 1914. Número 5. ¿Cómo hacían para inundar el Coliseo para las batallas navales? Poca gente lo sabe, pero... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Que el Coliseo lo inundaran de... ¿Qué? ¿What? Dentro del Coliseo hubo batallas navales de verdad, con agua, barcos y hombres peleando en pleno centro de Roma. Suena imposible. ¿Cómo llenas de agua una arena gigante de piedra? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Empecemos por el suelo. El piso del Coliseo no era de piedra, era de madera, y esa madera se podía levantar y quitar por completo. Debajo quedaba un gran hueco, como una piscina. No manches, imagínate tú, quitar todo ese poco de madera para después volverla a poner, no. Vacía. A ese hueco lo habían recubierto para que no se filtrara el agua. ¿Y de dónde sacaban tanta agua? Quizá te preguntes. De los acueductos, los canales que llevaban agua a toda la ciudad. Abrían esos canales. Interesante, ¿no? De los ríos. Y el agua entraba sola poco a poco. No lo llenaban hasta arriba, por supuesto. Bastaba con un poco de agua para que flotaran barcos pequeños. Y cuando la batalla terminaba, tenían que vaciarla rápido. Para eso, utilizaban desagües enormes que mandaban el agua a las cloacas.
cloacas. Así, el mismo día, el agua artificial desaparecía y el suelo volvía a estar seco para las peleas normales. Pero esto solo se pudo hacer al principio. Con los años, ese hueco se convirtió en túneles y jaulas para los gladiadores y las batallas navales quedaron en el olvido. Maldita basura. Benny, ¿de dónde Esos gatos son como un poco introvertidos, ¿no? voy a sacar 7 barcos de guerra y un coliseo? Eso no tiene sentido. Número 4. ¿Por qué muchas estatuas antiguas tienen la nariz rota? Si visitas un museo, vas a notar lo mismo. A muchas estatuas les falta la nariz. Pero, ¿por qué exactamente? Por mucho tiempo se creyó que era simple casualidad. La nariz es la parte que más sobresale de la cara, así que es la primera en romperse si la estatua se cae. Eso explicaba algunos casos, pero hay una razón todavía más extraña. En figuras talladas en muros, donde la nariz casi no sobresale, también estaba rota. Eso no podía ser un accidente. Alguien lo había hecho a propósito. Y los historiadores descubrieron la respuesta. Para algunas culturas antiguas, una estatua no era simple piedra. Creían que dentro vivía un espíritu, el de un dios o el de ¿Qué? ¿What? ¿Espíritu? ¿Dios? un muerto, y ese espíritu respiraba por la nariz de la estatua. Entonces, si entre comillas querías matar a la estatua, tenías que romperle la nariz. Sin nariz, el espíritu no podía respirar y perdía su poder básicamente. Los egipcios no fueron los únicos que pensaban de esta forma. Los romanos, de hecho, deformaban la cara de un emperador caído para borrarlo de la historia. Y siglos después, los cristianos desfiguraban a los dioses paganos, les picaban la nariz y tallaban una cruz en la frente. Por eso, muchas estatuas antiguas tienen el rostro dañado o deformado. Número 3. ¿Cómo descifraron lo que decían los jeroglíficos? Durante más de 1000 años, nadie pudo leer la escritura del antiguo Egipto. Sus templos y sus tumbas estaban cubiertos de pequeños dibujos, pájaros. Imagínense ustedes adivinar ese lenguaje para ese entonces. Eso debe ser tedioso. Ojos, soles y otras Complicado. figuras, pero nadie sabía qué significaba. La gente pensaba que eran solo dibujos o símbolos mágicos. Cada figura parecía una idea, una palabra que pudieras pronunciar. Y ese callejón sin salida duró varios siglos. Toda la historia de Egipto estaba en esos muros y nadie la podía leer. Hasta que en el año 1799 todo cambió por accidente. Unos soldados franceses construían un fuerte cerca del pueblo de Rosetta. En un muro encontraron una vieja piedra negra llena de escritura. Esa piedra tenía el mismo mensaje escrito 3 veces. 2 versiones estaban en escritura egipcia, el mismo misterio de siempre, pero la tercera estaba en griego antiguo y el griego sí sabían leerlo. Así que por primera vez en la historia tenían una traducción. Leías el griego y sabías qué decía la parte egipcia. Era como una ya. llave. El mismo texto en un Imagínense ustedes, se tenía que traducir 3 veces en diferentes idiomas para poder, como quien dice, captar el mensaje. idioma que sí y entendían. Con eso empezaron a emparejar signos con sonidos poco a poco. Y así, letra por letra, la lengua del antiguo Egipto volvió a la vida. A esa piedra se le conoce como la piedra de Rosetta. Y hoy la puedes ver en el Museo Británico en Londres. Número 2. ¿Por qué algunos mapas antiguos tenían monstruos dibujados? Mira un mapa de hace 500 años y los mares están llenos de ¿Monstruos? ¿Qué son monstruos? ¿Los monstruos que estamos hablando hoy en día son reales? monstruos, serpientes gigantes o bestias tragándose barcos enteros. ¿Será que los cartógrafos de aquella época los dibujaban por pura diversión? Bueno, no exactamente. En esa época casi todo el océano era un misterio total. Nadie sabía qué había allá afuera, lejos de la costa. Así que llenaron ese mar vacío con lo más aterrador que imaginaban. Pero aquí viene la sorpresa. Muchos de esos monstruos, de hecho, eran animales reales. Ballenas, morsas o calamares gigantes. Criaturas que casi nadie había visto de cerca. Un marinero veía una ballena lanzando agua y describía una bestia, y el cartógrafo la convertía en un dragón. El miedo también era real. Navegar era mortal. Muchos que zarpaban jamás volvían. Así que algunos de esos monstruos servían como aviso. Aguas peligrosas, no pases por aquí. Y había otra razón, mucho más simple: el dinero. Los mapas eran arte caro y los monstruos los hacían bellos y más vendibles. Luego, poco O sea, prácticamente los monstruos eran como la decoración de los mapas. Interesante para los tiempos aquellos, ¿no? a poco, los barcos exploraron cada océano, y a medida que el misterio desaparecía, los monstruos también lo hacían. Al final, esas bestias eran el miedo y el asombro por todo lo que desconocían. Patrañas. Benny, ¿a dónde vas con esos mapas antiguos? Estás estafando a gente de nuevo, ¿verdad? Patrañas. Número 1. ¿Por qué hay 10 días del calendario borrados de la historia? En octubre de 1500... ¿Borraron 10 días del calendario?
What the fuck? 1982, hay 10 días del calendario que no existen. Pero, ¿por qué exactamente? Todo empieza con algo que damos por hecho. Nuestro calendario se basa en la vuelta de la Tierra al Sol. Pero esa vuelta no dura 365 días exactos. Dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Esas casi 6 horas de más no caben en el calendario. Entonces, para cuadrar, añadimos un día cada 4 años. El 29 de febrero, que es cuando tenemos año bisiesto. Hasta ahí todo bien, pero nos sobran 6 horas exactas. Okay. De hecho, son unos 11 minutos menos. Así que cada año, básicamente, el calendario suma 11 minutos de más. 11 minutos no se sienten, pero siglo tras siglo se van acumulando. Cada 128 años, de hecho, ese sobrante suma un día entero. Toda esta matemática, que puede parecer confusa, hizo que para el año 1582 el calendario ya fuera 10 días por delante del Sol. Eso descuadraba fechas importantes, como la Pascua. Así que el Papa hizo lo más simple. Borró 10 días de golpe. De un jueves 4 de octubre saltaron Para 10 días de golpe borraron. No manches. directamente al viernes 15 de octubre. Pero faltaba algo, evitar que volviera a pasar. Por eso cambió la regla. Cada cierto tiempo, un año bisiesto se salta. Con ese ajuste, el calendario quedó tan preciso que no va tenemos ese cálculo, ¿no? a necesitar otra corrección en miles de años. Genial. Si tienes una pregunta para incluirla en mi siguiente video, la puedes poner ahorita en los comentarios. Nos vemos en el... Bueno, mi gentita, pues ya llegamos al final de la video reacción. Yo espero que les haya gustado. Nada, suscríbete, activa la campanita de notificación y déjame tu buen comentario, ¿vale? Nos vemos.